Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Hoy vamos a ver el tema cuando todo lo demás falla, la gracia permanece. Vamos a analizar el día de hoy la importancia de la gracia, cómo el Señor nos da un trato especial a aquellos hijos maduros. Vamos a ver cómo Dios trataba antes con su pueblo a través de la ley, pero vamos a ver la superioridad de la gracia y que ya no necesitamos hacer nada para ser amados y aceptados por el Señor. Ojo, esto no es una licencia para pecar, sino al contrario. No debemos hacer nada para agradar, sino rendir nuestra vida para ser transformados en el Señor. Así que te invito a que no te pierdas este mensaje que estoy seguro transformará tu vida. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te continúe bendiciendo. Para mí es un placer y un privilegio compartir a través de este medio. Quiero aprovechar y saludar a todas las personas que se encuentran dentro de Colombia. Los que están fuera reciban un abrazo fraterno, un abrazo grande. Muchas gracias por sembrar en este ministerio. Oramos al Señor para que jamás la semilla sea escasa. Dice su palabra que Dios da semilla al que siembra. Así que oramos para que la semilla que produce en tus manos sea una semilla de abundancia para ti y para tus hijos. Bendecimos y declaramos una bendición sobrenatural en esta semana para su gloria y su honra. Quiero compartirte el mensaje sin más preámbulos, así que dispón tu corazón, porque sé que Dios te hablará al igual que lo hizo a mi vida. Y hoy vamos a estar con un tema, yo creo que de los más importantes que podemos ver en la Biblia, que es acerca de la gracia de Dios. De hecho, el mensaje está titulado Historias de Gracia. Estas 2 semanas vamos a estar hablando acerca de la gracia de Dios. Y lo titulé así porque cuando todo lo demás falla, la gracia es lo único que nos sostiene. Así que quiero invitarte a que hagamos la declaración de fe. Al unísono, a la cuenta de 3 va a salir en tu pantalla. 1, 2 y 3. El Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. Dile ahí donde estás, la acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Amén. Quiero comenzar contándote o haciéndote una pregunta, y es: imaginen que están en un juicio acusados de un crimen que sí cometieron. El juez con voz severa está a punto de dictar sentencia cuando de repente alguien se levanta, no es su abogado, sino alguien que ustedes nunca han visto. Esa persona se acerca al juez y le dice: yo me ofrezco a tomar su lugar, yo pagaré la condena. Este acto de amor incondicional, esa sustitución, si se quiere decir así, es un destello de la gracia divina que hoy vamos a explorar. Así que quiero pedirte que me acompañes en tu Biblia a Hebreos 7, del 18 al 19, dice así la palabra del Señor. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Dice, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Primero tengo que comenzar diciéndote que Dios no cambia, lo dice Hebreos 13, versículo 8. Pero su trato con la humanidad, por supuesto que ha evolucionado. Bajo la ley Dios trataba a un pueblo como un padre trata a un niño inmaduro. Y este año estamos viendo acerca de la importancia de la madurez espiritual. Bajo la gracia nos trata como hijos maduros, como hijos capaces de recibir nuestra herencia en Cristo. Para esto quiero que pienses en un instante, los que somos papás que tenemos bebés, uno a un bebé lo alimenta, uno a un bebé lo limpia, le cambia los pañales, entre muchas otras cosas. Cuando ya los hijos son adolescentes, ya no hacemos lo mismo, ya no les cambiamos el pañal, ya no les alimentamos, sino los guiamos en sus amistades, ¿verdad? Muchas veces nos toca poner freno alto, decir no hagas tal cosa, ¿verdad? Le aconsejamos, le damos principios que ya le enseñamos durante nuestra niñez. Pero al hijo adulto, nosotros ya no hacemos lo mismo. Al hijo adulto ya le damos consejos para decisiones importantes. Así la ley fue necesaria en su momento, pero ya vivimos bajo la abundancia de su gracia. Es decir, es una diferente etapa como Dios trata a nosotros sus hijos. La pregunta que quiero hacerte, ¿es un diferente padre? Por supuesto que no. ¿Es el mismo padre, pero siempre trata igual a su hijo? No. Se le trata de manera diferente. ¿Le tiene el mismo amor a su hijo? Por supuesto que sí. Pero el trato va de acuerdo a su madurez. Dios es inmutable en amor, en justicia. Dios ha interactuado con la humanidad de maneras distintas a lo largo de toda la historia.
Bajo la ley nos trató como niños, ya te decía, estableciendo reglas, expectativas claras. Bajo la gracia nos trata como a hijos maduros, confiándonos su herencia en Cristo. De hecho, la ley fue en su tiempo la manera de Dios tratar con su pueblo. Sin embargo, hoy estamos bajo una manera diferente de trato. De hecho, nos encontramos en la dispensación, en la era, si se quiere decir así, de la gracia. Y para iniciar este mensaje quiero recomendarte 2 libros que desde el punto de vista de este humilde servidor van a dejarte más claro todavía lo que es la gracia. Conforme los leas vas a ir dándote cuenta de la importancia de la gracia y más nosotros que somos hijos de Dios. Te quiero dar un pequeño resumen para dejarte antojado de estos 2 libros. Y el primer libro es La letra escarlata de Nathaniel Humford. Tú puedes leerlo. Y me gusta mucho la historia de Hester Prynne. Y ella es condenada, ella es sorprendida, si se quiere decir así, en adulterio. Y está condenada a llevar una A escarlata por ese adulterio. Esa A está destinada a que lleve escrito en su corpiño, en su brasier, si se quiere decir así, por el resto de su vida. Y Hester, lejos de estar intimidada por su castigo, ella demuestra una notable fortaleza, una compasión sobrenatural, si se quiere decir así, y se dedica a ayudar a los necesitados de ese pueblo, de los mismos que le acusaban, los mismos que le hacían la vida imposible. Ella comienza a ayudarlos y se gana gradualmente el respeto de su comunidad. Y quiero que entiendas algo, y es que ella no solo decide llevar la A de adulterio en su corpiño, sino que ella mismo lo lleva como un símbolo de orgullo, si se quiere decir así, en todas sus prendas. Ella cose una letra escarlata de gran tamaño. De hecho, muchos hoy en día toman la letra escarlata como un sinónimo de una debilidad clara en la persona. Pero Hester hace algo, y es que ella la decora con finos bordados y todo, y lejos de frustrarse por eso, al contrario, ella se encuentra con la gracia, y no solo se encuentra con la gracia, da gracia a todo el pueblo. Es hermosa esta novela de La letra escarlata. Otro libro que quiero invitarte a que lo leas es Los Miserables de Víctor Hugo. Y hoy me voy a centrar en el personaje. Hay muchos personajes, pero hay uno que a mí me cautiva mucho y me hace entender la gracia de Dios, y es John Valjean. Él ofrece una poderosa ilustración, si se quiere decir así, de lo que es la gracia de Dios. Te quiero contar que John es un hombre marcado por el sufrimiento, marcado por el resentimiento. Pasa muchos años en prisión. ¿Sabes por qué? Por robarse un pedacito de pan. De pronto sale, pero no encuentra trabajo, y un día se encuentra con el obispo Myriel. Y John, impulsado por su desesperación, se roba la cubetería de plata del obispo. Cuando está huyendo, lo capturan, y cuando es capturado lo llevan de vuelta al obispo, porque él dice que el obispo le regaló esa plata. Y efectivamente Myriel le dice: esa plata que está ahí es un regalo. Y John se salva de su condena, y este acto de misericordia inmerecida transforma la vida de John Valjean. ¿Sabes qué hace? Este obispo le muestra un camino diferente, un camino de redención, un camino de amor. Y Valjean, profundamente conmovido, decide cambiar su vida y convertirse en un hombre de bien. Eso es la gracia, para que me entiendas. Nosotros no merecíamos el juicio, como al inicio de este mensaje te decía, pero la gracia de Dios es mucho más grande. Por eso quiero tocar hoy 3 puntos importantes. Deseo en esta hora, y orado al Espíritu Santo para que este principio quede sumamente claro. Hoy en día existen muchas religiones, muchas sectas que no tienen este principio claro. Y si no hay este principio claro, y de ahí para allá todo lo demás va a estar mal. Así que voy a usar durante este mensaje algunos ejemplos como los que te estoy dando, algunas ilustraciones. Voy a usar alegorías para sentar y dejar clara la idea central de este mensaje. Y el primer punto que quiero compartirte es que la gracia es diferente. Piensa en un instante en un jardinero que intentó hacer crecer rosas, pero plantando cactus. Confundió las especies, confundió las semillas, y aunque se esforzó, nunca obtuvo rosas. Así, amigo, así es intentar mezclar la ley y la gracia. Va a producir confusión y también frustración a aquellos que no tengan claro este principio. Es como actualizar un sistema operativo en un teléfono que hoy en día está de moda. La ley era el antiguo sistema, el antiguo trato que Dios se relacionaba con el hombre, pero la gracia es la nueva actualización, con mayores beneficios, con un acceso directo al desarrollador que es Dios. Y quiero que leamos 2 Corintios 3, y ahí hay en estos claros versículos una diferencia, un paralelismo entre lo que Pablo está explicando entre la ley y la gracia de Dios. Por ejemplo, en el versículo
14 dice que la ley es parte del pacto antiguo, mientras que la gracia en el versículo 6 dice es el nuevo pacto de Dios para con los hombres. La ley, dice en el versículo 6, es de letra, y en el versículo 6 dice que la gracia es del Espíritu. También dice que la ley mata, más que la gracia vivifica. La ley, mientras es un ministerio de muerte, que vamos a irlo viendo, dice que la gracia es el ministerio del Espíritu. La ley fue con gloria, pero la gracia es con una gloria más abundante. La ley nos da un ministerio de condenación, mientras que la gracia nos da un ministerio de justificación. Entonces es interesante porque, basado en esto, en la ley era un acuerdo condicional. ¿Qué quiere decir eso? Si haces esto, entonces te bendeciré. En el nuevo pacto, basado en la gracia, es un acuerdo incondicional. El Señor le dice, te amo y te bendeciré independientemente de lo que hagas. En el antiguo pacto dependía del esfuerzo humano, de lo que yo podía conseguir. En el nuevo pacto depende del sacrificio de Cristo. La ley era externa, era escrita en tablas de piedra, lo menciona en este versículo, pero la gracia es interna. Es escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo, según lo que menciona Hebreos 8, versículo 10. Y aquí quiero hacer un paralelo, como te decía. La ley, al ser letra, se acerca o se centra en la obediencia externa. Puede llevar esto al legalismo. Por eso hay muchas personas legalistas donde la apariencia de piedad se valora más que la realidad del corazón. Pero la gracia, al ser espíritu, se centra en la transformación interna de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos capacita para obedecer a Dios, no desde las maneras externas, sino desde el corazón, produciendo un fruto espiritual. Ahora, cuando dice que es muerte versus vida, la ley, al revelar nuestro pecado, nos condena a muerte, según lo que dice Romanos 6:23. Es un espejo que muestra nuestra imperfección. Pero la gracia, amigo y amiga, la gracia nos lleva a perdonar nuestro pecado a través de Cristo. Nos da una vida eterna. Es el río de vida que nos renueva y nos restaura. El ministerio de condenación que menciona, versus el ministerio de justificación. La ley, al ser un ministerio de condenación, hace que los hombres se sientan culpables por sus pecados, pero no les da poder para vencerlo. La gracia, al ser un ministerio de justificación, declara a los hombres justos delante de Dios, no por nuestras obras, ojo por esto, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo, por la fe en nuestro Salvador. El anterior texto pone en evidencia que no se necesita el Espíritu Santo para predicar la ley. En cualquier sentido que lo veamos, ¿sí? Lo que deberíamos hacer puede transmitir exigencias de la ley. Pero para enseñar gracia, amigo y amiga, necesitamos algo sobrenatural, una sabiduría superior, una inteligencia espiritual. Todas las religiones, te decía, tienen leyes, pero el cristianismo como sistema trae una cosmovisión mucho más alta. Y esto me lleva al segundo punto, o al segundo idea central que quiero dejarte en esta mañana, y es que la gracia es mayor. Por ejemplo, cuando Jesús tocaba a los leprosos, Él no se contaminaba. Al contrario, ellos eran limpiados cuando el Señor ponía sus manos sobre él. Bajo la ley el pecado se contagiaba. Bajo la gracia la santidad siempre va a transformar. Me gusta mucho el ejemplo de la mujer adúltera. Está en Juan 8, del 1 al 11. Nada más quiero ponerte un poquito en el contexto. Es una mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿sí? La mujer es llevada ante Jesús acusada por adulterio. La ley, para que sepas, le ordenaba a esta mujer morir apedreada. Esa era la ley mosaica. Ella tenía que morir delante de la gente. Si había más de 2 testigos, tenía que morir bajo las rocas, que cada uno de la gente que estaba ahí tenía que apedrearla y matarla. Esa era la ley, pero la gracia, Jesús hace algo en la gracia. Desafía a los acusadores diciendo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos se van y Jesús le dice a la mujer: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Nota que esta mujer se encontró con el amor, con la gracia del Salvador. La gracia de Dios no justifica el pecado. No quiero que me malinterpretes en esta hora. La gracia de Dios jamás justificará el pecado, pero sí ofrece perdón y nuevas oportunidades. Nos llama a dejar atrás nuestro pasado y a vivir una vida transformada en el Señor, a vivir una vida diferente. De hecho, Hebreos 7:18 nos dice que la ley fue abrogada. Y esta es una palabra hermosa que es atzétesis, que significa cancelar, significa poner a un lado,
significa neutralizar, es decir, ya no es el medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios. Ahora tenemos una mejor esperanza. La ley fue abrogada. La palabra que te decía significa todo eso. La ley es un mandamiento anterior, dice, es una expresión y no se refiere a la antigüedad, no se refiere a que ya fue antigua, no, se refiere a su vigencia. La ley estaba antes de la manera por la cual nos acercábamos a Dios. La ley era débil, la ley era ineficaz, dice. Es curioso que muchas personas piensan que entre más leyes habrá más fortaleza. Aquí la escritura menciona lo contrario, dice que la ley literalmente, lo está diciendo, es débil y es ineficaz. Se refiere a que Dios la usaría para exponer el fracaso de la humanidad. A que nos diéramos cuenta que por la ley ninguno de nosotros podíamos acercarnos al Padre. Nadie podía cumplir porque la exigencia era muy alta. La ley nada lo perfeccionó. Era solo un modelo, una figura, una preparación para revelar la superminente grandeza de la gracia, a la cual nos introduce una mayor esperanza. La carta que está dirigida a hebreos, quienes obviamente ellos conocían lo que era la ley, avanza diciendo que Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto, si lees en el versículo 22, y establece claramente la diferencia, la superioridad de la gracia al decir que Cristo es el mejor ministerio, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, estableciendo mejores promesas. Y para dejarlo aún más claro, Hebreos 8:7 explica así. Dice, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo. Esto señala que al haber un nuevo pacto ha dado por viejo el primero. Y no le da por viejo sino por lo que se envejece, sino porque está próximo a desaparecer, dice. La ley no es mala. Quiero que entiendas esto. La ley no es mala. De hecho es santa. Si tú lees el pasaje bíblico de Romanos 7, versículo 12 me parece, dice que la ley fue establecida por Dios y nadie puede estar en contra de la ley de Dios. Solo que la debemos ver como Dios quiere que la veamos, como la preparación, como la antesala para la gracia del Señor. No como la ley nos muestra una manera de alcanzar la justificación. Y esto me lleva al tercer punto que hoy quiero compartirte. Y es la gracia siempre va a transformar. No se trata de hacer más para ser aceptado, sino únicamente de recibir más de Cristo. Quiero repetirte nuevamente. No se trata de hacer más para ser aceptado, sino de recibir más de Cristo para ser transformado. Cuando entendemos que la gracia, la obediencia deja de ser un peso y se convierte en un placer, en un deleite. Cierto día un prisionero liberado se paró frente a la puerta de la cárcel sin atreverse a salir, hasta que el guarda le dijo: tu libertad ya fue pagada, disfrútala. Así nos dice Cristo, amigo. Ya fue a la cruz, vive en libertad. La gracia no es licencia para pecar. Quiero que quede muy claro esto. La gracia no es licencia para pecar, sino poder para vencer el pecado. De hecho, Romanos 6:14 nos asegura que el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Un hombre adicto a la ira, a la violencia, conoció la gracia de Dios. Y en lugar de luchar por controlar su temperamento, permitió que el Espíritu Santo transformara su corazón y hoy es un hombre de paz y de amor. Es como pasar de usar anteojos sucios a tener una visión más clara, más nítida de lo que es la gracia de Dios. La gracia limpia nuestros ojos espirituales y nos permite ver la vida a través del lente del amor de Dios. Es decir, no es hacer más, sino recibir más. El legalismo nos lleva a esforzarnos por ganar la aprobación de Dios a través de nuestras obras. La gracia, amigo y amiga, nos invita a descansar en la obra de Cristo, a recibir de su amor, de su perdón. Cuando entendemos la gracia, la obediencia, te decía, se convierte en una respuesta de amor, una respuesta de gratitud. No es un intento de ganar méritos. La gracia nos da una libertad en Cristo también. La gracia nos liberta de la esclavitud, del pecado y del miedo y la condenación. Nos da libertad a vivir una vida plena, una vida abundante, en comunión con Dios y con los demás. La libertad de la gracia, amigo y amiga, nos impulsa a servir a Dios y al prójimo con amor y con alegría. También la gracia va a transformar nuestro carácter. La gracia transforma nuestro carácter, haciéndonos semejantes a Cristo. El Espíritu Santo produce en nosotros lo que dice Gálatas 5, 22 y 23.
El fruto del Espíritu produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El vivir en la gracia es vivir en una transformación que nos capacita para vivir una vida que honra a Dios y que bendice a los demás. Así que con este mensaje, con este corto mensaje, con esta corta intromisión, quiero dejarte claro lo que Dios nos está llamando, a vivir en su gracia, a entender que hagamos lo que hagamos, Dios no nos va a amar más ni nos va a amar menos, pero el resultado de entender ese amor nos va a llevar a vivir una vida que honremos al Señor. No fuimos llamados, amigo y amiga, a predicar la ley, sino la vida abundante de la gracia. Pídele al Espíritu Santo que te llene de su gracia, que te enseñe la abismal diferencia que existe entre la ley y la gracia. Vive mirando continuamente a la obra de la cruz y vas a ver que eres lleno de esa gracia transformadora. Así que esta semana te quiero pedir que ores cada día pidiéndole al Señor que te revele más de su gracia. Estudia las epístolas paulinas, especialmente Romanos, estudia esta semana especialmente Gálatas, y vas a entender mejor la superioridad de la gracia sobre la ley. Comparte también esta verdad con alguien que está luchando con el legalismo. Así que quiero invitarte a que terminemos con una oración. Ahí en donde estás, por favor, cierra tus ojos y dile al Señor: Dios bueno y fiel, en esta hora te doy gracias, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que me permitas entender y explicar la importancia de tu gracia. Dile ahí donde estás: Señor, gracias, porque a través de tu gracia, no merecía, Señor, tú tomaste mi lugar. Y hoy me hiciste libre, Señor, para vivir en libertad. Y dices en tu palabra: hijito, a libertad has sido llamado. Dile: no voy a dejar que me acuse el enemigo. Señor, si aún he fallado, tu gracia es suficiente para limpiarme. Transfórmame a través de tu gracia, Señor, no para ser aceptado por ti, pues tú ya me aceptaste, sino para ser transformado en un agente para dar gracia a los demás. Dile en esta hora: Señor, rindo mi corazón delante de ti. Te amo, te bendigo y te adoro, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, dile en esta hora: abre nuestros ojos para ver la belleza de tu gracia. Ayúdanos a vivir en la libertad que Cristo compró para nosotros y a compartirla con otros. Amén y amén. Amén. Para mí siempre es grato poder compartir la palabra del Señor. Recibe un abrazo gigante, un abrazo enorme de parte de mi familia acá en Bucaramanga y un abrazo de la Iglesia La Gran Comisión. Mil y mil bendiciones. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta una próxima oportunidad.